Desde el intento de asesinato de un joven que hizo una broma sobre su vehículo, hasta el suceso que se desencadenó en el exterior del club de striptease de Las Vegas, Blueface se ha encontrado una vez más entre las paredes de un tribunal, declarándose culpable de 2 cargos. Blueface, que ha estado constantemente en los titulares por cosas no tan positivas, ha reaccionado recientemente a su sentencia de prisión después de declararse culpable de las acusaciones presentadas contra él. Pero lo tenemos todo grabado. Al entregarse tras violar su libertad condicional, este podría ser el último clavo en el ataúd que acabe con Blueface. Es un tema obligatorio, hombre. Te vería en el otro lado. Respuesta de Blueface tras el veredicto del tribunal. Los cargos presentados contra Blueface eran graves. Inicialmente, se enfrentaba a un intento de asesinato. Lo que estaba en juego era mucho, y la posibilidad de una sentencia severa se cernía sobre él. Si usted no cumple una orden de arresto podría emitir, usted se enfrentaría a la extradición de nuevo al estado de Nevada de California, donde quiera que se encuentre usted. ¿Puede entender todo el señor Porter? Si muchos se preguntaban cómo sortearía el rapero el campo de minas legal que le esperaba. A medida que se acercaba la fecha del juicio, los equipos legales se enzarzaron en un torbellino de negociaciones, cuyo resultado fue un acuerdo que cambiaría el curso del proceso. La defensa de Blueface consiguió llegar a un acuerdo con la fiscalía, por el que el cargo de intento de asesinato se reduciría a una condena de libertad condicional. Esto significaba que Blueface podría evitar una posible pena de prisión de 2 a 5 años, siempre que cumpliera las condiciones de su libertad condicional. Si te vuelven a traer aquí por cualquier tipo de infracción de la libertad condicional, especialmente si tiene que ver con un arma, no dudaré en meterte en la cárcel durante un periodo de tiempo considerable. La sala estaba tensa mientras el juez exponía las condiciones del acuerdo. La defensa argumentó que la declaración era una resolución justa, teniendo en cuenta las circunstancias que condujeron al incidente. Describieron a un hombre que se sintió amenazado y actuó en defensa propia. Sin embargo, la fiscalía y la víctima lo veían de otra manera. No se merece estar en la calle, no se merece nada de eso, sinceramente, pero como tiene un poco de dinero y un poco de nombre, ustedes se lo van a dar y no pasa nada. La declaración de la víctima fue un momento fuerte en el proceso, expresando un profundo sentimiento de decepción y la creencia de que no se había hecho justicia. Como dije, estoy completamente decepcionada en todo esto. La jueza, en su defensa, trató de aclarar a la víctima que ella no estaba tratando de influir en su opinión o entablar un diálogo con él. Enfatizó que si la víctima tenía otros asuntos pendientes, podía buscar vías alternativas si no estaba de acuerdo con la sentencia. Para concluir, la juez afirmó que el tribunal actuaría dentro de los parámetros establecidos para resolver el asunto. Pero puedo asegurarle que no voy a dar tregua a nadie por el estatus o el dinero que tenga. Sin embargo, transmitió sinceramente que su veredicto se emitía de acuerdo con la jurisdicción del sistema judicial en el que opera. Blueface, que había mantenido la compostura durante todo el juicio, se levantó con una expresión de alivio. Tras el tiroteo de Las Vegas, Blueface se vio envuelto en una maraña de problemas legales. Estoy en arresto domiciliario. Espero que en mi próxima cita con el tribunal pueda salir del arresto domiciliario si llegamos a un acuerdo. A pesar del peso de sus circunstancias, Blueface se mantiene firme en su actitud. Expresa su deseo de comprensión y de llegar a un acuerdo que podría levantar las restricciones de su arresto domiciliario. Su próxima cita con el tribunal se vislumbra en el horizonte, un faro de esperanza en un mar de incertidumbre. Pero esta historia da un giro inesperado cuando Blueface afirma que hizo un sacrificio, no por fama o fortuna, sino por amor. Afirma que aceptó un acuerdo con la fiscalía, que le obligaría a permanecer en arresto domiciliario para proteger a su exnovia embarazada, Chrisean Rock, de las frías garras de la cárcel. Esta decisión no fue solo una estrategia legal, fue un sacrificio, según el propio rapero. Me metí en algo en un casino donde Rock golpeó a una chica y tuve que defenderme. Había aceptado el acuerdo de culpabilidad para evitar que Chrisean Rock se enfrente a tiempo en la cárcel. Solo estoy en arresto domiciliario porque acepté todos los cargos por Rock, declaró, sugiriendo que sus acciones eran una medida de protección para la madre de su hijo nonato. Su afirmación ofrecía la imagen de un hombre dispuesto a soportar el peso de la ley para proteger a su pareja, un relato que añadía una capa de dramatismo personal al proceso judicial. La afirmación del rapero suscitó dudas y preguntas.
¿Se trataba de un acto de amor desinteresado o había algo más en la historia de lo que parecía? La percepción pública estaba dividida. Algunos veían a Blueface como una figura de lealtad, un hombre que haría todo lo posible por amor. Otros se mostraron escépticos, cuestionando la veracidad de sus afirmaciones y la dinámica de su relación. Voy a dejar que sea madre. Voy a hacer daño, sí. Intenta ser madre y deja que lo haga lo mejor que pueda. La pareja de Blueface, un pilar en su vida, se ha convertido en una compañera, no solo en el romance, sino en la navegación por las complejidades de su realidad actual. Juntos, están redefiniendo lo que significa conseguir dinero, centrándose en labrarse un futuro estable y seguro, lejos de la imprevisibilidad de esfuerzos anteriores. La perspectiva del rapero sobre el éxito ha madurado, con un nuevo énfasis en los objetivos compartidos y el apoyo mutuo. La paternidad también ha adquirido un significado más profundo para Blueface frente a la adversidad. La seguridad y el bienestar de sus hijos son primordiales, y la idea de no poder estar allí para guiarlos y protegerlos pesa mucho en su mente. Sus reflexiones sobre la paternidad están teñidas de preocupación, ya que contempla el legado que dejará a sus hijos y el papel que desempeñará en sus vidas a medida que crezcan. Es innegable que los problemas legales de Blueface han ensombrecido su vida familiar, pero también le han servido de catalizador para crecer y volver a comprometerse con sus responsabilidades como socio y padre. Al mirar al futuro, los pensamientos del rapero están dominados por el deseo de estabilidad y la determinación de superar los retos que actualmente le confinan. Los cargos y la sentencia. Demasiado a menudo, por desgracia, Blueface siempre aparece en los titulares por cosas no tan positivas. Las imágenes muestran la detención de Blueface, mientras es empujado a la fuerza contra la pared en presencia de su exnovia. En las bulliciosas calles de Los Ángeles se desarrolla una escena que capta la atención de los espectadores. Blueface, un nombre que resuena con éxitos en las listas de éxitos y un estilo único fuera de lo común, se encuentra en el punto de mira de las fuerzas del orden. Ese es Blueface. Los policías encubiertos acaban de detenerlos, bro. Los atraparon. El aire es tenso. La multitud es una mezcla de confusión y preocupación. Y la pregunta en boca de todos es: ¿qué ha hecho? No se trata de una detención cualquiera. Es el momento en que una sensación de la música se ve de repente en el punto de mira de la polémica. Blueface, cuyo verdadero nombre es Jonathan Porter, saltó a la fama a finales de la década de los 20 con un estilo de rap fuera de lo común, convirtiéndose de la noche a la mañana en una sensación en la comunidad hip hop. Su ascenso fue meteórico, su personaje más grande que la vida y su base de seguidores en rápida expansión. Pero bajo el brillo de su fama se avecinaban problemas. En una noche que se suponía que iba a ser una experiencia brillante más en Las Vegas, las cosas tomaron un cariz oscuro. Fue a la salida de un famoso club de striptease, un lugar donde confluyen los grandes apostadores y los soñadores, donde el mundo de Blueface se tambaleó. El incidente de Las Vegas que atrapó a Blueface fue una noche que empezó con jolgorio y acabó en caos. El 8 de octubre de 22, el rapero y su séquito se encontraban en un club de caballeros en el corazón de la ciudad del pecado. Fue allí donde una broma aparentemente inocua sobre Blueface derivó en un altercado en toda regla. La situación se deterioró rápidamente cuando el hombre que había hecho la broma fue agredido por miembros del grupo de Blueface. El conflicto se extendió fuera del club, donde el hombre, en un intento de huir, saltó a su camioneta. Fue en ese momento cuando Blueface, creyendo que el hombre estaba cogiendo un arma, disparó. La camioneta, acribillada a balazos, y el hombre, herido en la mano izquierda, se convirtieron en el centro de una investigación criminal que tendría implicaciones de largo alcance para el rapero. Esta confesión catapultaría el incidente de un mero altercado a una saga de intento de asesinato que acapararía titulares. La gravedad de la situación era innegable y las implicaciones inmediatas. La decisión de Blueface en el calor del momento le puso a merced del sistema judicial, transformando al rapero de pilar de las listas musicales a acusado en una causa penal. Se le impuso una pena de entre 2 y 5 años de cárcel en caso de violar la libertad condicional. El peaje financiero fue igualmente punitivo. Blueface fue condenado a pagar más de $14 millones al club, una asombrosa suma destinada a compensar la pérdida de ingresos y los daños sufridos por sus acciones. Esta restitución fue un golpe demoledor, que amenazaba con acabar con la estabilidad financiera que le había proporcionado su carrera como rapero.
A medida que se desarrollaba el caso, la acusación presentaba sus pruebas, describiendo a un hombre que se dejaba llevar por su temperamento. Sin embargo, la defensa contó una historia diferente, la de una situación que escapó al control del rapero y que le llevó a un lapsus momentáneo. Tras una intensa deliberación y tras considerar el peso de las pruebas, el tribunal tomó una decisión. En un giro sorprendente, se concedió a Blueface la libertad condicional. El veredicto fue acogido con un suspiro colectivo. La libertad condicional para un cargo tan grave como el intento de asesinato era casi inaudita, especialmente dadas las circunstancias del caso. La decisión del tribunal de conceder la libertad condicional se basó en varios factores, como la ausencia de condenas previas de Blueface, su admisión de culpabilidad y el contexto del incidente. Fue una resolución que ofrecía al rapero una segunda oportunidad de reconducir su vida sin la carga del encarcelamiento. La libertad condicional significaba que Blueface podía continuar su carrera musical, pero no sin un nuevo escrutinio. Los términos de su libertad condicional exigían un cuidadoso cumplimiento de la ley, una estipulación que ponía todos sus movimientos bajo la lupa. El caso también suscitó un debate más amplio sobre los famosos y sus interacciones con el sistema judicial. La situación de Blueface se convirtió en una piedra de toque para los debates sobre la intersección de la fama, el comportamiento y la responsabilidad. Surgieron preguntas sobre el trato que el sistema judicial da a los personajes famosos y el mensaje que la libertad condicional, en lugar del encarcelamiento, transmite al público. El veredicto de libertad condicional tuvo implicaciones polifacéticas para la carrera de Blueface. Aunque conservó la libertad de seguir con sus actividades artísticas, el veredicto de libertad condicional le recordó lo delicada que puede ser una imagen pública y las repercusiones de los actos impulsivos. El periplo del rapero por el sistema judicial pone de relieve la realidad de que ser una celebridad no exime de las repercusiones de la ley. El primer roce de Blueface con la ley se produjo en noviembre de 2018, cuando fue detenido por un tiroteo relacionado con un vehículo. El incidente fue un presagio de los problemas legales que se avecinaban y ensombreció su floreciente carrera. En el año 29, se enfrentó a cargos por un delito grave de tenencia de armas, después de que en un control de tráfico se descubriera en su poder una pistola cargada y sin registrar. La libertad condicional que se cernió sobre Blueface tras su altercado con el portero de un club nocturno en 21 fue una cuerda floja por la que navegó en medio del caos de la fama. El incidente en Skinny's Lounge, en el Valle de San Fernando, fue algo más que una refriega. Fue un suceso que desencadenaría una serie de dominós legales. Acusado de robo y agresión, Blueface se vio enredado en el sistema judicial. Los problemas legales continuaron y en el año 21, Blueface fue detenido por robo y agresión tras un altercado con el portero de un club. Este incidente se convertiría en un punto de inflexión en su historia, ya que los cargos dieron lugar a una sentencia de libertad condicional que exigía un estricto cumplimiento de la ley. Sin embargo, los términos de esta libertad condicional serían violados más tarde, conduciendo a la situación que actualmente le confina. A pesar de estos problemas, Blueface intentó mantener el impulso de su carrera, publicando nuevos temas y comprometiéndose con sus seguidores. Sin embargo, las condiciones de su libertad condicional eran claras y no negociables. Cualquier paso en falso podía devolverle a los brazos de la ley. El punto de inflexión llegó a principios de los años 24, cuando Blueface se vio implicado en incidentes con las madres de sus hijos, Christian Rock y Jaden Alexis. Estas disputas personales se trasladaron al terreno legal, culminando en acusaciones que en última instancia llevarían a la violación de su libertad condicional. Blueface se encuentra actualmente encarcelado en la prisión central de hombres de Los Ángeles, tras haberse entregado voluntariamente por violación de la libertad condicional el viernes 12 de enero. Los documentos policiales, adquiridos por XXL el lunes 15 de enero, revelan que permanecerá encarcelado hasta el verano, con una fecha de liberación prevista para el 2 de julio de 2024. Como se mencionó anteriormente, Blueface fue detenido durante una sesión judicial el 12 de enero por incumplir su libertad condicional relacionada con la agresión a un guardia de seguridad en un club de San Fernando Valley, California, en 2021. «Tengo algunos asuntos obligatorios que atender, tío», expresó Blue en un vídeo grabado mientras se dirigía al juzgado. «Nos vemos en el otro lado». Según Carlisa Saffold, madre de Blueface, la última confusión legal
se deriva de cargos relacionados con incidentes en los que se vieron implicadas las madres de sus hijos, Chrisean Rock y Jaden Alexis. Chrisean acompañó a Blueface cuando se entregó. En nuestros corazones estamos rezando por Jonathan, escribió Saffold en su Instagram Story. Jaden contribuyó a una acusación, mientras que Rock provocó la violación de la otra. Por eso me he empeñado en mantenerlos separados. Como padres, siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos. Los quiero a todos, pero están mejor separados. Rezo para que todos sigan el consejo de sus padres. El año pasado, Blueface consiguió eludir la cárcel en relación con un tiroteo ocurrido en Las Vegas en octubre de 2022. Blueface recibió una condena condicional de 5 años por el tiroteo del 2 de octubre de 2023, tras aceptar un acuerdo de culpabilidad el mes de junio anterior. Al comenzar el juicio, la acusación expuso su caso con meticuloso detalle. Presentaron pruebas que ofrecían una imagen vívida de la noche en cuestión. Al jurado se le mostraron imágenes de vigilancia que captaban el altercado fuera del club de striptease, una prueba clave que resultaría ser un punto de inflexión en el caso. A medida que avanzaba el juicio, la sala se llenaba de expectación. El público, alimentado con una dieta constante de titulares sensacionalistas, esperaba un veredicto que reivindicara al rapero o sellara su destino. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, Blueface y su equipo legal cambiaron de estrategia. En un movimiento que conmocionó al tribunal, el rapero decidió declararse culpable. Los cargos que se le imputaban se redujeron de intento de asesinato a los cargos menores de disparar contra una estructura ocupada y disparar un arma de fuego contra una casa, vehículo o embarcación. Esta declaración, un riesgo calculado, significaba que Blueface admitía su papel en el tiroteo, pero también que podía evitar las penas más duras que acarrearía una condena por intento de asesinato. En el momento en que Blueface pronunció la palabra culpable, la sala se sumió en un silencio sepulcral. La voz del rapero, normalmente tan llena de confianza y fanfarronería en su música, se apagó, casi tragada por la gravedad del momento. El juez que presidía el caso miraba, con expresión indescifrable, mientras consideraba las implicaciones de la declaración. Con la declaración de culpabilidad registrada, el proceso judicial adquirió un nuevo tono. La atención pasó de centrarse en demostrar la culpabilidad o inocencia de Cara Azul a determinar la pena adecuada para sus actos confesados. La acusación pidió un castigo que reflejara la gravedad de los cargos, mientras que la defensa abogó por la indulgencia, citando la falta de antecedentes penales del rapero y su contribución a la industria musical. A medida que se acercaba la sentencia, todo el mundo se preguntaba qué le depararía el futuro a Blueface. ¿Sería capaz el rapero, que tan rápidamente había saltado a la fama, de rehacer su vida tras este roce con la ley? ¿O marcaría esta declaración de culpabilidad el final de una carrera que acababa de empezar a florecer? Para Blueface, la declaración de culpabilidad marcó un punto de inflexión en una carrera que había seguido una trayectoria ascendente. La industria musical, que antes le había acogido con los brazos abiertos, ahora observaba con cautela el desarrollo de la situación. Sellos discográficos, colaboradores y locales se vieron obligados a sopesar el talento y la popularidad del rapero frente a la posible reacción negativa de asociarse con un delincuente convicto. El delicado equilibrio entre arte y artista, siempre polémico, volvía a estar en el candelero. Las consecuencias para la carrera de Blueface fueron importantes. Su música, a menudo reflejo de un determinado estilo de vida, se veía ahora bajo una luz diferente. Los próximos proyectos quedaron en suspenso y los patrocinios que antes estaban al alcance de la mano se convirtieron en interrogantes. El rapero, que había construido una marca sobre la base de ser él mismo sin pedir disculpas, se enfrentaba ahora al reto de mantener su personalidad ante el escrutinio legal y público. El impacto de la declaración de culpabilidad se extendió también a la vida personal de Blueface. La familia y los amigos que le habían visto crecer hasta convertirse en lo que es, ahora le apoyaban durante un periodo de incertidumbre. Las relaciones del rapero se pusieron a prueba, pues sus allegados se enfrentaron a la realidad de sus actos y a las consecuencias que se derivaron de ellos. Para Blueface, la línea entre su vida pública y privada se difuminó, ya que el mundo observaba y juzgaba cada uno de sus movimientos. Su imagen, antes la de un joven artista descarado y seguro de sí mismo, estaba ahora teñida por la sombra de su declaración de culpabilidad. Los tatuajes y las joyas llamativas que se habían convertido en sus señas de identidad se yuxtaponían ahora
al sombrío atuendo de un acusado en un tribunal. La transformación era radical y hablaba del tema más amplio de la redención y la falibilidad que resuena en tantas personas. Mientras Blueface se enfrentaba a las consecuencias de su declaración, las preguntas sobre su futuro se cernían sobre él. ¿Podría volver o su historia había dado un giro irreversible? La industria musical no es ajena a las historias de redención, pero también es implacable en su memoria. La trayectoria del rapero, antaño célebre por su meteórico ascenso a través de la fama viral, se había transformado en una aleccionadora narración que advertía de las repercusiones de las propias elecciones. Cadena perpetua. En un giro del destino que parecía casi predestinado para un hombre cuya vida se había convertido en un espectáculo público, Blueface se encontró de nuevo en el punto de mira de la ley. Surgieron detalles de una violación de la libertad condicional, un grave incumplimiento que las autoridades no pasarían por alto. Una vez violados los términos de su libertad condicional, Blueface hizo lo inesperado: entregarse, un movimiento que sugería un atisbo de responsabilidad en medio del caos. RM. Es un asunto obligatorio, hombre. Te vería en el otro lado. La decisión del rapero de entregarse no se tomó de forma precipitada, sino que fue la culminación de una serie de acontecimientos que le dejaron con pocas opciones. El incidente que inclinó la balanza se produjo una fatídica noche en la que Blueface se vio presuntamente envuelto en una situación que contravenía directamente las condiciones de su libertad condicional. Este último acontecimiento añade otra capa a las complejas batallas legales de Blueface y plantea interrogantes sobre el futuro de su carrera. Mientras la justicia llama, el mundo observa, a la espera de ver cómo responderá el rapero a esta última orden. Las acciones pasadas de Blueface han vuelto para atormentarle. Fue aquí, en medio de la ostentación y el glamour, donde el rapero se enfrentó anteriormente a desafíos legales. Aunque los detalles de la libertad condicional se mantienen en secreto, se sabe que Blueface estaba en la cuerda floja con el sistema legal de Nevada, con condiciones específicas que debía cumplir. La orden del juez de Las Vegas resuena como un trueno en la vida de Blueface, amenazando con proyectar una larga sombra sobre su carrera y su vida personal. Las implicaciones son profundas. Si acata la orden, el rapero podría tener que desplazarse entre los juzgados y los centros penitenciarios, en claro contraste con los escenarios y estudios en los que se dio a conocer. Para un artista cuya personalidad se basa en la invencibilidad y la bravuconería, esta situación legal supone un duro golpe de realidad. El fantasma de un nuevo encarcelamiento se cierne sobre él, pudiendo hacer descarrilar proyectos, giras y colaboraciones que son la savia de la vida de un músico. El efecto dominó se extiende más allá del propio Blueface, afectando a su familia, amigos y al entorno que depende de su éxito. Hay mucho en juego y los ojos del mundo están mirando. Fans y críticos especulan por igual sobre el desenlace y las redes sociales se llenan de opiniones y comentarios. La situación supone una prueba de carácter para Blueface. La forma en que navegue por este laberinto de problemas legales podría redefinir su imagen y consolidar su posición en la comunidad del hip hop, o dejar una cicatriz permanente en su legado. Las repercusiones sobre el futuro de Blueface son innegables. La industria musical es voluble, y el tiempo alejado de los focos puede ser perjudicial para la relevancia de un artista. Además, la naturaleza impredecible del sistema jurídico hace que nada sea seguro. El equipo de Blueface debe ahora trazar un curso a través de estas aguas turbulentas, equilibrando la necesidad de abordar sus problemas legales con el imperativo de mantener su carrera a flote. Solo un jugador de verdad irá a la cárcel con cara de ir al Himalaya. Blueface, al entregarse, admitió su culpabilidad de los cargos que finalmente le llevaron a la cárcel del Condado de Los Ángeles. Dentro de los muros de la cárcel del Condado de Los Ángeles, reside en segregación administrativa, lo que significa una separación de la población general. Este aislamiento es un arma de doble filo, ya que ofrece protección, pero también una profunda soledad que pesa mucho sobre la psique. A pesar de las sombrías circunstancias, las condiciones de vida del rapero ofrecen una comodidad que no tienen muchas otras personas en su situación. Su celda, un espacio exclusivamente suyo, se convierte a la vez en santuario y jaula, donde las comidas se sirven con una regularidad que es a la vez un lujo y un recordatorio de su confinamiento. Blueface puede salir de su celda hasta 7 horas a la semana, un privilegio que le permite participar en clases de educación
servicios religiosos o simplemente respirar el aire libre del patio de la azotea para llamar a sus familiares o a sus abogados. Las comodidades se extienden a una unidad compartida con un televisor, una ventana al mundo exterior que parpadea con imágenes de una vida en pausa. Blueface también tiene acceso a la biblioteca, que le ofrece una vía de escape mental, la oportunidad de vagar por las páginas de los libros y olvidar momentáneamente los barrotes que lo mantienen atado. Las duchas, un derecho humano básico, se programan cada 2 días, con la excepción de los días de juicio, cuando se le concede la oportunidad de lavarse la suciedad del encarcelamiento antes de enfrentarse al juicio de la ley. Incluso en la cárcel, el deseo humano básico de elección y sabor se satisface a través de una variedad de opciones de economato. Blueface puede elegir entre una gran variedad de productos, desde ramen de ternera de Texas y pollo cajún, hasta rodajas de pepperoni y crujientes de queso picante. Los pimientos jalapeños y los chips de tortilla picantes añaden un toque a la monotonía de la cocina carcelaria, mientras que las galletas Club ofrecen el sabor de la sencillez. Para los momentos más golosos, puede darse un capricho con Oreo, donuts de arándanos y chocolate, galletas con pepitas de chocolate o garras de oso. Todo ello puede regarse con cacao o café, pequeñas comodidades en un lugar donde el confort es un bien escaso. Permanecerá encarcelado al menos hasta el verano, tras haber violado su libertad condicional, derivada de una agresión en 2021. Los pormenores de las condiciones que incumplió siguen sin estar claros. Su madre atribuye la culpa a sus exparejas. Pero el viernes pasado se celebró una vista en la que se le impuso la custodia hasta el 2 de julio. Estos detalles de la vida de Blueface entre rejas dibujan la imagen de un hombre confinado, pero no del todo abandonado. Una vida que continúa dentro de unos límites, un ritmo que late al compás de un reloj carcelario. Esto es todo lo que tenemos para ti en este vídeo. Si te gustaría seguir explorando más vídeos emocionantes como este, entonces sigue adelante y haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.